Primero, segundo y tercero. Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Miro críticamente la información para decidir y actuar. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos acceso a la información como hoy en día la tenemos? Ustedes no lo vieron, pero hasta hace 40 años, al estudiar en la secundaria o la primaria y hacer tareas, era en los libros donde se buscaba información. Las personas se informaban sobre su propio contexto por medio de noticiarios en la televisión, en la radio y periódicos de papel. Los programas de la televisión eran siempre a la misma hora y no se podía buscar después en internet. Si se lo habían perdido, pues ya, se lo habían perdido. Pero ahora, gracias a la digitalidad, tenemos acceso a mucha información todo el tiempo, por todos lados. Y eso es muy bueno, porque tener acceso a la información es un derecho. En la sesión de hoy reflexionaremos acerca del derecho a la información como herramienta fundamental para tomar decisiones autónomas y fortalecer sus principios éticos. La información es una herramienta fundamental para la toma de decisiones autónomas. Tener acceso, discernir y diferenciar la diversidad de contenidos son acciones necesarias para fortalecer sus capacidades de reflexión y análisis crítico, así como reconocer información confiable procedente de distintos medios. La información es indispensable para decidir y actuar en diferentes ámbitos de la vida personal y social. Pero es cierto que no toda la información es confiable. En el mundo actual contamos con una diversidad de fuentes y de información y herramientas para comunicarnos. No obstante, esto no significa que estemos mejor informadas o informados. Para ello es fundamental desarrollar capacidades como la comprensión crítica y el análisis de contenidos que se difunden. Les tenemos una gran sesión. Para acompañarles y dar respuesta a algunas preguntas, estará con nosotros la licenciada Azul Alzaga, conductora del noticiero Capital 21 y especialista en temas de información. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. Comenzamos. La información es un instrumento. Pero la información por sí sola no es un instrumento. Me parece que hay que diferenciar muy bien entre lo que es información, que está en todos lados, nos rodea por todos lados, y lo que es el conocimiento. El conocimiento justamente es el proceso que te lleva a dar por buena cierta información. Implica una verificación de esa información, una verificación de las fuentes. Ahora que con las redes sociales y con el WhatsApp y todo eso hay muchísima información disponible que no necesariamente ni es cierta ni es correcta ni nos lleva a tomar las decisiones más pertinentes, en el sentido de que nos benefician, de que al beneficiarnos no afectan a otras personas, de que no estamos actuando en función de lo que otras personas quieren de nosotros, aun si no nos damos cuenta, de tomar decisiones reflexivas, autónomas. Un ejemplo, a ver, ustedes están en un salón de clases, son compañeros, un compañero dice, porque le cae mal el otro, me robó mi cuaderno. ¿Qué pasa si eso no es cierto? Pero se da la información de que eso ocurrió. Bueno, la información ahí está. Alguien dijo que otro se robó el cuaderno de alguien del salón. No necesariamente es correcta. Si no es correcta, entonces se estaría cometiendo una injusticia para quien vive la represalia de supuestamente haber robado el cuaderno. ¿Qué es el conocimiento? Pues el conocimiento es el proceso por medio del cual pues, nos tendríamos que enterar si eso que se dijo que ocurrió o realmente no ocurrió. Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, realizada en el 2016, las personas en México usamos las redes sociales y el Internet, la televisión, la radio, los periódicos para obtener información de muy distintos tipos. Noticias, información sobre amistades o familiares, clima, deportes, precios de alimentos u otros productos, salud, información sobre trámites, tutoriales, religión y hasta de ubicación de lugares y tráfico.
¿Para qué utilizamos esta información? ¿De qué forma puede sernos útil tener datos sobre todos estos temas? Primordialmente, el acceso a la información nos sirve para tomar decisiones. Decidir significa optar por algo, elegir entre las opciones que se tienen. De manera que para tomar una decisión, la persona debe contar con más de una alternativa. En la vida diaria, muchas de las decisiones que tomamos son sencillas, como tomar café o té, elegir entre agua de Jamaica o de tamarindo, elegir el color de la ropa, el tipo de peinado y el aroma del jabón que usaremos. No se puede comparar con lo que significa elegir la escuela en la que continuaremos nuestros estudios. ¿Qué hacer frente a un dilema moral o cuál es la mejor estrategia para organizarnos en un grupo? En el caso de estas decisiones, lo mejor será buscar información confiable en distintas fuentes para conocer mejor entre las opciones que tenemos disponibles. ¿Por qué consideramos verdadero cierto tipo de información y descartamos otro? ¿En qué contexto se da esta información? ¿Puedo confiar en la fuente de información? Todas estas preguntas nos debemos hacer para tomar una decisión informada. Hay otras decisiones que tienen que ver con la vida colectiva o el bienestar colectivo. Algunas están relacionadas con la moral porque obligan a preguntarse sobre lo justo o injusto, lo correcto o incorrecto, así como los beneficios o daños que podemos ocasionar a los y las demás. Otras no. Se trata de decisiones que sirven para resolver problemas de la vida diaria o bien para la construcción de un estilo de vida personal. En estos casos, el acceso libre a la información pública cobra un papel aún más importante, puesto que nuestras decisiones pueden afectar a personas con quienes convivimos diariamente. Primero que nada, el acceso a la información la tendremos que entender como un derecho fundamental de ciudadanos. En México hay una ley que protege ese derecho. Por un lado, implica que todas las instituciones de gobierno están obligadas a hacer pública la información de aquellas cosas que les competen. Es decir, cada institución tiene una función, ¿no? O sea, las secretarías tienen una función, por ejemplo, la de salud tiene funciones que están relacionadas con normar, implementar una serie de políticas alrededor de la salud de todos los mexicanos. Entonces, ¿cómo hacen esas políticas? ¿Cómo las ejecutan? ¿Qué es lo que en el medio de todos los procesos que hacen están realizando ellos como parte de sus funciones? Bueno, esa es información a la que tendríamos derecho de acceder. Pero por otro lado, o sea, porque la información no es solamente la información que hace, de lo que hace el gobierno desde las instituciones, sino cosas que ocurren a todo nuestro alrededor y a las que tenemos acceso muchas veces pues por medios que no son nuestra posibilidad de mirarlos, cosas que suceden en otros lados, cosas que se piensan, se dicen, se sienten en otros lados por otras voces que piensan de muchas maneras diferentes y tenemos derecho a acceder a esa información. Ahora pues existen muchas herramientas, el internet, además de otras que ya existían como la televisión, la radio, la prensa, etc. Imagínense ustedes que en la televisión hubiera un solo canal, no hubiera muchos canales, que hubiera un solo periódico, que no pudiéramos a través del internet ver cosas que se escriben y suceden en otros lados a través de otros canales que podemos acceder a ellos por internet. Y solo tuviéramos una mirada de la realidad, pues entonces nuestra idea del mundo y de todo lo que sucede sería muy acotada, digamos, ¿no? O sea, sería la mirada pues, de una persona o de un grupo de personas. ¿Reflejaría esa mirada la pluralidad que existe en el mundo? Seguramente no. ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de tener este abanico? Pues justamente hacernos un criterio a partir de muchas informaciones, a lo mejor sobre un mismo tema, pero que se ven con una mirada diferente en cada una de las ventanas, que ahora, porque tenemos acceso, el derecho al acceso a la información, pues sí podemos ver. Por eso es tan útil y tan valioso que tengamos ese derecho como ciudadanos. ¿Se han enfrentado a una decisión difícil en su vida?
Quizás recuerden algún momento en el que tuvieron que elegir una de las opciones que se les presentaban y debieron reflexionar largo rato sobre qué era lo mejor para ustedes. Hay elementos básicos que les ayudan a analizar de manera crítica la información para tomar decisiones autónomas y responsables. Para ello, es necesario revisar el contexto en el que surge la información. Es fundamental saber quién origina la información y quiénes la difunden, un o una familiar, alguien a quien admiramos, una celebridad, una autoridad, una persona experta, una empresa de medios de comunicación, la radio comunitaria, las maestras o maestros, las amistades. De voz en voz, por radio, televisión, prensa, internet, publicidad, redes sociales, instituciones de gobierno, escuela. Para prevenir una situación, advertir respecto a un riesgo, aconsejar, corregir una equivocación, aclarar un mensaje, entender una situación o un problema, lograr que otros u otras actúen o piensen de cierta manera. ¿Qué llama la atención? ¿Qué puede servir? ¿Para qué ayuda la información en una toma de decisiones? ¿Tomar decisiones afecta a otras personas involucradas? Hay varios pasos o varias cosas que tenemos que tener en la mente cuando miramos información, dependiendo de los formatos y de los distintos lugares de los que la recibimos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una nota periodística, pues es importante y vale mucho la pena que no solo leamos el titular. Muchas veces encontraremos que el titular no corresponde con lo que hay en el cuerpo de la nota, ¿no? O los titulares están hechos para llamar la atención, pero si solo nos quedamos con el titular, entonces nos podríamos quedar con una idea errada o incompleta de lo que es esa nota. No solamente tenemos acceso a notas periodísticas, sino a publicaciones de todo tipo. Es muy importante saber quién es ese que te está contando la historia. Es un reportero, es un periódico, es un documento de tipo académico, es un gubernamental, oficial, se puede verificar. Por ejemplo, si es un blog, nosotros podemos saber que lo que dice el tipo que está escribiendo en ese blog es real o no. Cuando veamos la información, ese es otro paso al que llegaremos. Pero lo primero es saber cuál es la fuente, quién es esa fuente, qué conocemos de la trayectoria de esa fuente para ver si es confiable o no es confiable. Les decía yo que una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y ahí intervienen otras cosas también, ya no nada más la fuente donde lo viste, quién lo escribió, no sé qué, o quién te lo dijo. En temas del WhatsApp es muy importante eso, ¿no? Se mandan mensajitos, normalmente son anónimos, pero son anónimos que se escriben como si fueran en primera persona, ¿no? Yo te cuento que mi tía no sé qué, y entonces parece que el que te lo manda pues lo vivió de primera mano, y eso no necesariamente es así. Entonces ahí, por ejemplo, habría que preguntarle a quien te lo envió, oye, esto sí, tú lo viviste, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Pero normalmente en ese tipo de mensajes pues sabremos que casi nunca es así, sobre todo las cadenas, ¿no? Tienen ese propósito de que uno crea que te lo da tu amigo, tu tío, tu hermano, tu carnal, ¿no? Nosotros ya tenemos otro conocimiento acumulado, entonces cuando les digo hay que leer la nota completa y hay que leer o la información completa y hay que leer con ojos críticos, pues también hay que estar atentos de si nos brinca algo que no corresponde con algo que ya sabíamos de cierto. Lo que me están diciendo me suena lógico en primer lugar, no me suena lógico. Bueno, entonces voy a ver una segunda fuente, una tercera, voy a comparar informaciones para de esta manera construir lo que desde mi criterio puede ser lo más lógico de lo que me están contando. La información es una herramienta clave para tomar decisiones con respecto a su salud, sexualidad, educación y otros aspectos relacionados con su persona.
Estar bien informadas o informados les permite no solo conocer diferentes ideas y puntos de vista, sino que les ayuda a expresar sus opiniones. Analizar y comparar información son acciones indispensables tanto para discriminar como para elegir la que es confiable. He venido hablando de varias cosas que se pueden catalogar dentro de las fake news. ¿Y qué son? Bueno, fundamentalmente son noticias falsas. ¿Y cómo las podemos detectar? Pues existen varias formas cada vez que podemos hacer de manera más sistemática. En la lista que yo les había dado es corroborar las fuentes, corroborar no solamente las fuentes, sino las plataformas, si son anónimas, si no son anónimas. Las anónimas jamás tendríamos que considerarlas confiables, nunca, jamás. Si ofrecen evidencia de aquello que están asegurando o no ofrecen evidencia, nada más es un señalamiento así. Por ejemplo, si la información que estamos recibiendo es una información que en sí misma podría tener algún valor, una utilidad, o es una información que claramente está dirigida a denostar a alguien, a desacreditar a alguien, a generar odio, a generar irritación en la gente o morbo, ¿no? Y lo primero que uno siente cuando lee o ve una información o una imagen son este tipo de gama de emociones, yo diría que hay que tomarla con cuidado, ¿no? O sea, porque muy probablemente el propósito que tenga esa información es justamente generar eso. Una gran cantidad de personas utilizan estas y otras técnicas de engaño y manipulación para lograr sus intereses y adquirir dinero. Hay muchísimas razones por las que se pretenda hacer esto. Por ejemplo, para hacer más fuerte una idea en internet o en redes sociales, ¿no? Durante el nazismo se quería propagar la idea de que la población judía tenía ciertas características que eran propias de la población judía, ¿no? O sea, que pensaban de cierta manera, que tenían ciertos hábitos, por ejemplo, que eran ladrones, etcétera, ¿no? Había una clara intención de hacer que las personas pensaran eso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se le tuviera miedo a esa población y de que entonces estuviera justificado que se actuara en contra de esa población. Claro que no había internet en ese tiempo, pero toda esa imagen se construyó a través de lo que hoy llamaríamos fake news o noticias falsas. En el mundo en el que vivimos ahora, todo el tiempo estamos rodeados de eso y mucho tiene el propósito de dividir a la gente, de generar encono, de que la gente tenga miedo, para que no participe, para que no se organice, para que no exija o exija cosas que no son ciertas o que están dirigidas a provocar odio y división entre las personas. Muchas motivaciones detrás de las noticias falsas son políticas, son económicas, ¿no? O sea, te dicen mentiras sobre un producto o sobre los peligros sobre esta cosa para que compres esta otra que te lo va a resolver. Fundamentalmente yo diría que son económicos y políticos, aunque se rodean de otros recubrimientos, odios culturales, raciales, religiosos, etc. Se usan esas cosas para poder generar reacciones en la gente que entonces tomen decisiones en contra de otro grupo o en favor de cierto producto, o etcétera. El uso de Internet facilita la presencia de estos engaños porque no existe una normativa que regule que los contenidos de las noticias sean ciertos. Cualquier información se puede poner a circular en Internet, sea verdadera o falsa. Pensar en el futuro es una parte importante de nuestra vida, desde las actividades que hacemos durante el día o la semana hasta la forma en la que queremos aprobar un examen, graduarnos de la secundaria o estudiar una carrera. Incluso para estas decisiones contar con información adecuada es esencial. Veamos el caso de Diego, que está pensando en tomar un trabajo los fines de semana en la ferretería de su tío. ¿Cuáles son los elementos a considerar? 1. Averiguar sobre el trabajo.
el número de horas que trabajará, salario, tipo de actividades, responsabilidades y derechos. Checar el horario para que le dé tiempo de ir a la escuela y estudiar. 2. Pedir orientación a alguien que tenga experiencia en el negocio y en manejar la circunstancia de estudiar y trabajar. 3. ¿Qué fuentes de información se pueden consultar? Internet, los catálogos de la ferretería, las libretas de inventario y las listas de proveedores, cómo se hacen las cuentas, etc. La meta es aprender del negocio familiar, ganar algo de dinero para sus materiales escolares y no descuidar sus estudios por el trabajo, por lo que es importante que Diego se pregunte: ¿es una actividad que me permite continuar con mis actividades escolares? ¿Qué habilidades aprenderé en este trabajo? ¿Cómo estas habilidades pueden mejorar mi vida cotidiana? ¿Mejoraré en las destrezas que ya poseo? ¿Tendré más responsabilidades? ¿Conoceré gente nueva? Si Diego quiere dedicarse a la ingeniería automotriz, ¿este trabajo podría aportarle algo a su decisión? Como pueden ver, es importante informarnos porque con información certera podremos tener autonomía y libertad para decidir. No todos los y las jóvenes tienen acceso a la información. En un reciente reporte de UNICEF se encontró que 1.300 millones de niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 17 años no cuentan con conexión a Internet. Esta falta de conectividad es alarmante, ya que limita la capacidad de las y los niños y los jóvenes para conectarse en línea y competir en la economía moderna. Les aísla del mundo y pierden oportunidades de educación. ¿Cómo son los servicios de Internet en su comunidad? ¿Pueden conectarse desde casa? ¿En casa de alguna amiga, amigo o familiar? ¿O asisten a un sitio público o privado para poder conectarse? ¿Lo hacen desde su teléfono celular o su computadora? El acceso a la información es su derecho. La información que reciban debe ser laica y científica. Por ejemplo, con relación a los temas relativos a la sexualidad, se deben incluir todos los componentes de esta: el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Esta información deberá estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o culpa. Deberá ser laica y estar basada en evidencia científica. El Estado debe garantizar el acceso a la información de manera continua y con pertinencia intercultural, a través de los sectores e instituciones competentes, especialmente en los servicios de salud y educativos. Sin embargo, esto no siempre se cumple. En un estudio realizado por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, se encontró que en estados como Yucatán y Quintana Roo hay una falta de elementos que permitan a la población étnica poder acceder a información sobre salud reproductiva. Hacen falta traductores y traductoras de la lengua indígena, materiales didácticos como folletos traducidos, sensibilización de personal médico e infraestructura para comprender y atender las necesidades de las y los jóvenes indígenas. Estas carencias se transforman en una pobre educación sexual integral, con la que ni ellas ni ellos pueden tomar una decisión informada sobre su salud reproductiva ni ejercer su derecho a vivir plenamente su sexualidad. Además de las instituciones gubernamentales que apoyan al derecho del acceso a la información, también existen otras organizaciones que contribuyen a ello, como las fundaciones cooperativas y asociaciones debido a su carácter voluntario y solidario, ya que no son instituciones lucrativas. Entre los motivos por los que han surgido dichas organizaciones están las injusticias que se viven en el país, la desigualdad de oportunidades y los problemas de inseguridad, desempleo y corrupción. A veces, las decisiones que tomamos no solo afectan nuestro vivir diario, sino también el de aquellas y aquellos con quienes convivimos. Ese es el caso de las decisiones colectivas. La organización de grupos para resolver problemáticas sociales es un ejemplo. Veamos el caso de la joven activista Emma González, quien se convirtió en la voz más poderosa en la lucha contra la violencia armada en Estados Unidos. En el año 2018, ella, sus compañeros,
compañeras y docentes fueron tiroteadas y tiroteados por un joven de 19 años. Esta desafortunada experiencia le dio fuerza para impulsar el debate sobre el control de armas, exigiendo al gobierno aumentar la edad mínima para poseerlas. Además, informa, difunde y promueve el diálogo contra la violencia. Con sus decisiones, Emma González demuestra que las y los jóvenes son capaces de participar en decisiones importantes, sensibilizarse ante las problemáticas sociales, impulsar un movimiento y defender una postura informada, crítica y valiosa. La forma en que nos conducimos y construimos el mundo del cual formamos parte, o sea, no somos nomás gente o entes pasivos que reciben lo que sucede, sino que también formamos parte de aquello que sucede. Y en esa medida tenemos una gran responsabilidad, individualmente y como conjunto, de intentar hacer un mejor entorno para uno y para todos. Eso no se puede lograr en un entorno en donde las decisiones que tomamos sean decisiones basadas en información que lo que busca es manipularnos. No se puede lograr en un ambiente en donde no construimos a partir del conocimiento o tomamos decisiones a partir del conocimiento, sino a partir de cualquier información que se nos dé, porque podría estar acompañada de otras intenciones. No podemos construir un entorno de armonía cuando todo el tiempo estamos cayendo en una invitación a odiar a los demás, tomar decisiones a partir de prejuicios sobre las personas, las cosas, los procesos, los fenómenos que vemos. Es muy importante tener una mirada crítica, no para estar criticando, justamente no para que nos convirtamos en criticones, sino para que no seamos un objeto de manipulación y para que estemos ciertos de que nuestra participación en la construcción de lo que nos rodea es la más benéfica para todos. El acceso a la información y la toma de decisiones son dos elementos unidos, que corren a la par y difícilmente pueden ir el uno sin el otro. El observar de forma crítica los contenidos que se nos presenten, ya sea impresos o digitales, es el primer paso para formarse un criterio propio que nos permita tomar decisiones tanto individuales como colectivas de forma libre y autónoma. La transparencia y el acceso a la información pública podrían ser la base que nos permita combatir muchos aspectos de la desigualdad en nuestro país. Atender un problema personal o incluso público, así como promover la colaboración entre las acciones gubernamentales y la participación ciudadana. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos también a la licenciada Azul Alzaga, conductora del noticiero de Capital 21 y especialista en temas de información, por habernos compartido su experiencia. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.